A pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, según las Escrituras, el rey David es uno de los hombres más atribulados y angustiados de los que se tenga registro. A pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios. Eso nos dice Hechos 13, Hechos 13 nos dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Hechos 13, 22. Gracias. Tenemos a Candy ahí en los controles. Quitado les levantó por rey a David, de quien también dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Y más allá de definir este concepto de ser conforme al corazón de Dios como alguien simplemente que hace todo lo que Dios quiere, como aquí se dice, ¿no? Más allá de eso, tú puedes después escudriñar y revisar las Escrituras para descubrir un montón de aspectos que definen esta verdad, ¿no? David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero curiosamente y paradójicamente, también, como dije, es el hombre de quien más podemos percibir angustia y aflicción en la vida. Yo creo, y alcanzo a leer, tú lo harás conmigo, que por lo menos hubo 2 eventos que marcaron la vida de David para siempre. Dos eventos que marcaron la vida de David de manera permanente. La primera fue que un día mató a aquel gigante. Mató a aquel gigante de 2,90 metros de estatura. Casi 3 metros. ¿Te imaginas? ¿Has visto a alguien alto? ¿Alguna vez te has acercado a alguien que mide 2,20? ¿No? Se siente uno muy amedrentado, ¿no? Dice este gigantón. No, medía prácticamente 3 metros. Y no estaba flaquito. Era un guerrero, era un paladín. Era un cuate que se dedicaba a la guerra. Estaba tremendo el cuate. Según los registros bíblicos, este hombre, tan solo su armadura pesaba más de 50 o alrededor de 50 kilos. Yo creo que más o menos lo que pesaba David, ¿no? A esta edad, ¿no? O sea, el cuate, tan solo la espada pesaba 6 kilos. La pura espada, ¿no? Con la que debería ser algo muy ligero, ¿no? Pero para él, pues, una cosa de 6 kilos sin problema, ¿no? Siendo muy joven, se enfrentó a este gigante, muy jovencito, muy muchacho, y lo hizo solito. Y lo hizo solo, movido por un profundo celo de Dios. Mostró una enorme indignación al ver que este filisteo estaba provocando a Dios. Léelo conmigo, por favor, en 1 Samuel capítulo 17. ¿Sí trajeron su Biblia todos? ¿O están solo siguiendo acá a Candy? Como quiera que sea, no importa. La cosa es que leas conmigo el versículo, ¿no? Ya sea que lo leas acá en pantalla o que lo leas ahí en tu Biblia. Estoy en 1 Samuel 17, versículo 45. Tú puedes leer el resto de la historia, que es fascinante, por supuesto, ¿no? Pero aquí en el versículo 45 dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Esto fue lo que le enardeció a David. Que había un paladín, un guerrero filisteo que se había atrevido a provocar a Dios. Y tú lees toda la historia después en tu casa, en tu Biblia. Versículos 46 dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que soy David, el guerrero grande de Israel. ¿No? Que soy el mejor
bola de inútiles, todo el ejército completo que no se atreve a enfrentar a ¿no? ¿Qué le movía al rey David? ¿Qué quería que toda la tierra supiera? Ándele, que hay Dios en medio del pueblo de Dios. Que hay Dios. Y sabrá toda esta congregación, además, por ahí de paso. O sea, no solo me interesa que la fama de Dios se esparza por toda la tierra, sino que además esta congregación, que Jehová no salva con espada, ni con lanza, porque de Jehová es la batalla. Y Él os entregará en nuestras manos. Qué corazón de este cuate, ¿no? Es un muchacho. Qué corazón, qué actitud, qué claridad espiritual tenía este cuate, ¿no? Un jovencito. Expuso su vida por Dios. Literalmente. Este gigante lo pudo haber matado, pero así facilito. Chamaquito, ¿verdad? Que además ni siquiera se pudo poner la armadura que usaban en aquella época los que peleaban. Dejó todo a un lado, dijo, no puedo porque nunca he probado andar con esta cosa encima, y ahí la dejó aventada y se fue así solito con su trajecito y una honda, ni espada llevaba, ¿verdad? Una honda, unas piedritas ahí en su bolsita, ¿no? Luego le corta la cabeza con su misma espada, con la espada del mismo Goliat, ¿no? Pero este cuate expuso su vida. Yo estoy convencido, mis amados, no sé si tú conmigo, que Dios no necesita ayuda. Pero qué padre cuando alguien se indigna, cuando ve que quieren desprestigiar al Señor y ponerlo en ridículo. Qué padre. ¿Sí o no? Pero bueno, entonces, ¿qué pasó después? Este fue un evento grande en la vida de David, pero pasó lo inesperado, lo indeseable, de donde menos debió haber sucedido, de donde menos debió haber venido, desde adentro, el mismo líder al quien él fue a defender, por el que sacó la cara, es decir, Saúl, se le volvió en contra. El que más debió estar agradecido por la victoria de toda la nación sobre los filisteos, los enemigos de Israel, que fue una victoria impresionante, se quedaron con el botín, fue una cosa impresionante lo que hicieron. El rey, el líder de todo este ejército, que no pudo enfrentar al paladín y que estaban ahí amedrentados, dice la escritura, debió haber estado agradecido con este muchacho, ¿no? Ah, no. No. Se le volvió en su contra. Qué interesante o qué lamentable que a veces de dentro del pueblo de Dios es donde más vienen, ¿no? ¿Sí se acuerdan quién mató al Señor Jesucristo? ¿Quién movió la cosa de su asesinato? ¿Quién lo traicionó? Uno de sus 12. O sea, ¿cómo crees? Sí, es muy lamentable. Eso pasa constantemente en el pueblo de Dios, lamentablemente. 1 Samuel 18, ahí a la vuelta, por favor. Versículo 6. 1 Samuel 18, 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. ¿Puedes imaginarte la fiesta? ¿Puedes imaginarte esta respuesta de las mujeres del pueblo ante la enorme victoria contra los enemigos? Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Versículo 8. Y entonces Saúl, en gran manera agradecido, se unió a los cánticos y a las alabanzas y a las danzas. Se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron miles y a 10,000 y a mí miles.
No le falta más que el reino. ¿Qué le estaba preocupando? Su puesto. Como pasa en todos lados, ¿verdad? Su puesto. Versículo 9, y desde aquel día hasta el final, Saúl no miró con buenos ojos a David. Qué feo es cuando alguien no te ve con buenos ojos, ¿no? Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Por lo cual Saúl se lo acercó porque quería que fuera su escudero personal, ¿no? Lo alejó de él, lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000. ¿Por qué no de 10,000? Qué interesante, ¿no? No pudo haber hecho jefe de 10,000, pero no quería. Si a él le dieron 1000, le dice: pues a este cuando mucho 1000 también. Ya sabe cómo somos. Y salía y entraba delante del pueblo, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, le tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá, a diferencia de Saúl, amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Y el hebreo aquí es de que los defendía. Salir delante daba la cara por ellos. Él enfrentaba a los enemigos por ellos. Y tú puedes leer la escritura y la escritura está llena de relatos en donde David iba y incursionaba y victoria tras victoria tras victoria tras victoria, porque Dios estaba con él y porque tenía un corazón para Dios. Pero a partir de ese momento, Saúl procuró matar a David. Inició una persecución encarnizada, imparable, digamos, o como le querramos llamar, que no paró. Tú puedes leer esa historia, es fascinante. Espero que la hayas leído, que la conozcas. Sí la conoces, ¿verdad? Dime que sí. No hagas cara de Juat, por favor. Sin duda, esta persecución puede haber sido el resultado de los celos y de la envidia que le tenía Saúl a David. Esta frase nos lo dice, ¿no? Y de sus victorias y de su éxito, ¿no? A él le dieron 10,000 y a mí nomás 1,000. ¿De qué te habla eso? De envidia. ¿Por qué a él le dieron tantos? ¿Y por qué le dieron tal reconocimiento? Más que el reconocimiento que me dieron a mí. A mí me dieron el 10% de lo que le dieron a él, ¿no? Los celos, la envidia. Y lo malo es que se enojó en gran manera como resultado de esa envidia. Así es la envidia. Cuando la envidia no puede encontrar un cauce correcto, te vas a enojar. Qué feo. Es lo que dice Eclesiastés capítulo 4, versículo 4. Lo tienes en tu boletín. Dejo mi boletín por allá, pero creo que está en la portada, ¿no? No sé, está en la portada. No, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 4, versículo 4. Si no, está a la vuelta. Ten misericordia de mí. No, perdón. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Iván ya nos traicionó con otra versión de la Biblia, no sé por qué. Voy a tener que apretarle las tuercas por ahí. ¿No? La Reina Valera dice excelencia, ahí dice diferente, ¿no? Está bien. ¿Qué dice en el boletín? Por toda obra bien hecha, está bien, ¿no? Pero me gusta más la palabrota de excelencia, ¿no? Toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Y esto lo hemos aprendido varias veces, lo hemos dicho, ¿no? José el soñador era un picudo, soñaba sueños de Dios, era el consentido de papá porque pues, él reportaba a su papá las fechorías de sus hermanos que eran unos malandros. Iba con su papá y le decía: oye papá, y no está bien eso, porque eso le generó la animadversión y el odio de sus hermanos al punto que un día lo vendieron.
Entonces no es buena idea ventilar a tu hermano o a tu hermana, ¿no? Pero José, con todo y eso, fue un varón de Dios. Y dice la Escritura también que los fariseos entregaron y mataron a Jesús por envidia. La envidia es una cosa espantosa. Pero más allá de todo esto y más allá de Saúl, esto generó en David un problema de angustia y de ansiedad que él reporta constantemente en los salmos. Tú lo puedes leer, mira, vamos a leer algunos. Salmo 9:13. Aquí vamos a pedirle a Candy que se ponga bien trucha. Salmo 9:13. Ten misericordia de mí, Señor. Mira mi aflicción que padezco a causa. 9:13. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Y David era el que encabezaba esta lista. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, ¿no? Porque todo el tiempo estaba con la presión de que en cualquier momento lo mataban, ¿no? Saúl incluso empleó los recursos del gobierno y al ejército para buscar y perseguir a David. Salmo 6:6. Ve esta experiencia humana, qué horrible, ¿no? No sé si la has vivido alguna vez, la angustia y la ansiedad y el miedo, ataque de pánico, como le quieras llamar. Dice, me he consumido a fuerza de gemir. Qué experiencia, ¿no? Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Salmo 25:16, por favor. ¿Sí me sigues? ¿Sí? Salmo 25:16. Mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. ¡Qué experiencia más fea! Las angustias de mi corazón se han aumentado. Si alguna vez has sentido angustia, es una cosa espantosa. Espantosa. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado porque en ti confié. Por cierto, como paréntesis, Dios trata con nuestro corazón por medio de las crisis, lo hemos dicho otras veces, ¿no? A mí me gusta decir que cuando a mí me entra la angustia, confieso pecados que todavía no cometo. Porque es horrible cuando te sientes tan angustiado, buscas a Dios y te pones a cuentas. Y te alineas y le pides perdón al Señor por lo que tú sabes que está mal en tu vida, ¿no? Salmo 40:13. Salmo 40:13. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Qué estrés. Salmo 102:1. ¿No te molesta que te esté leyendo la Biblia? Porque si te molesta, pues podría ser una iglesia aquí a la vuelta donde ahí no leen la Biblia, a toda. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor, no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades, velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba.
qué horror. No sé qué te provoca, pero yo digo, pobre cuate, ¿no? ¿Cómo vivir así? Si uno es que acá están dormidos todos. Por eso acá contigo la cosa, sí. Qué horror, ¿no? ¿O no? Qué espanto vivir así, sentirte va secando de la angustia, de la presión, del temor, de la ansiedad. Salmo 56:8 dice, mis huidas tú has contado. Se la pasaba huyendo este cuate. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? También ese versículo lo tienes en el boletín. Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. Y por supuesto que muchas de las experiencias de David hacen referencia a los sufrimientos del Mesías. Muchos de estos versículos son mesiánicos, si sabes eso. No, si has estudiado el curso de escatología, es que estas cosas ya son, pero básicas, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? Son referencias mesiánicas. Son referencias a la vida y a los sufrimientos del Mesías, pero fueron experiencias reales en la vida de David. Realmente lo perseguían, realmente lo buscaban para quitarle la vida. Era de veras, no era imaginación de David. El rey Saúl lo andaba buscando y persiguiendo y aquel se tenía que andar huyendo y escondiéndose en todos lados. Y sí se iba para acá y se escondía y se iba para allá y se escondía y andaba temeroso y un par de veces en una cueva, cuando el rey Saúl entra al baño a hacer del 2, como decimos, ¿no? Ahí lo tiene de pechito porque pues tenía la espada y lo podía haber matado ahí tranquilamente y sus siervos lo cucaban y le decían, ya te entregó Dios a tu enemigo en tus manos, quiébratelo. Y él dijo, no, ¿cómo crees que voy a alzar mi mano contra el ungido del Señor? Ya hablaremos después de esa actitud de David, no hoy, pero después hablaremos de eso. Pero te invito a que leas los salmos, por favor, y que descubras, con estos lentes, y que descubras los constantes sufrimientos y la agonía y el estrés en el que vivía este cuate. ¿Sí? ¿Estamos? Salmos. Puedes leer los salmos una vez cada mes, todo el libro. ¿Sí sabes cómo? ¿Cuántos capítulos tiene? Salmos. ¿Alguien sabe cuántos capítulos tiene Salmos? ¿Hay alguien ahí de aquel lado? Ah, perdón, acá Candy, tú me decías que 150. Divídelo entre 30. ¿A cuánto te da? ¿Sí? Lee 5 salmos al día y en un mes leíste todo el libro de Salmos. Y deja que la palabra te enriquezca. Es un buen hábito, te lo recomiendo. De veras. Por si quieres. ¿Sí estás? Y hay muchos salmos más. Y muchos otros textos donde podemos ver estos sufrimientos de David. Pero el segundo evento que creo que cambió su vida de manera radical y que también fue un factor de incremento en su estrés o ansiedad, fue que cometió uno de los pecados más escandalosos y dolosos que tenemos registrado en las Escrituras. ¿Sí sabes de qué te estoy hablando? Cometió adulterio con su vecina y luego mató a su esposo, Betsabé y Urías. Sin embargo, el resumen de la vida de David está en el capítulo 15 de Primera de Reyes, primer libro de Reyes. Si quieres ir ahí corriendo, porque Joe no quiere detener el reloj, entonces tenemos que apurarnos. Primera de Reyes 15, 5. Dice, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida. ¿De cuántas cosas no se apartó? De ninguna cosa que Dios le mandó al rey David se apartó todos los días de su vida, excepto, salvo, en lo tocante a Urías y Betsabé, Eteo. No se apartó de todos los mandamientos que Dios le dio. Todas las cosas que Dios le mandó a hacer las hizo.
y nos apartó. Cuando no hacemos lo que Dios nos ha mandado, nos apartamos del Señor. No lo podemos llamar de otra manera, mis amados. Podríamos disfrazarlo y maquillarlo, pero no. Cuando hacemos aquello que Dios nos ha dicho que no hagamos, nos estamos apartando del Señor. ¿Sí estás de acuerdo? Cuando pecamos, nos apartamos del Señor. Y a Dios no se le pasan estas cosas. Este hombre fue un varón de Dios conforme al corazón de Dios, y al final de su vida, cuando hizo este resumen, Dios no dice: este muchacho toda su vida hizo mi voluntad perfecta. No, dice: salvo en esto. Y así es el Señor. El Señor no es como nosotros. ¿Están de acuerdo? No se le puede coludir ni taparle ahí tantito el ojo para que no. Así no es Él. Y bueno, desde la caída lo comentábamos el otro día, el diablo le ha mentido al hombre, haciéndole creer que desobedecer a Dios no tiene consecuencias. ¿Se acuerdan los que vinimos a la clase del martes? No, el diablo es lo que le he dicho. Dios le dijo: vas a morirte si me desobedeces. Y el diablo dijo: no moriréis. No es cierto. ¿Y qué hizo Adán? ¿A quién le creyó? Al diablo. Y fue y desobedeció. Cuando desobedecemos, estamos creyendo una mentira. Estamos creyendo una mentira porque Dios dice que no hagamos lo que no debemos hacer. Eso se llama desobedecer. Cuando Dios nos dijo: no hagas esto, y lo hacemos. Y el diablo nos ha convencido de que no hay bronca, de que no va a pasar lo que Dios dijo que iba a pasar. No, realmente no te preocupes. No, sí, preocupémonos. Porque las consecuencias espirituales de lo que hacemos son inevitables. Dios no va a ceder. Dios no va a cambiar sus posturas ni sus principios. No. ¿Amén? Vaya, un amén ahí. Qué delicia tener un Dios así, ¿verdad? Miren, este pecado de David, como cualquier otro pecado, pero este pecado de David fue gravísimo. Miren, démosle un repasito a la historia. ¿Sí te interesa leer la historia o ya estás aburrido? ¿No? Si ya se durmió el de al lado, dale un codazo, dile: ya, despierta. Bueno, te queda muy lejos, ¿no? A Ivonne, ahí denle un... Segunda de Samuel 12, por favor, Candy. Segunda de Samuel 12. ¿Cómo voy yo? Voy bien. Porque después de aquí, ¿qué? ¿No vamos a ir a comer, no? ¿O no comes? Hay que comer, qué rico. Ya huele a sopa. Segunda de Samuel 12:1. Vamos viendo esta historia juntos. No le pierdas detalle, deleítate con la escritura, por favor. Dice: Jehová envió a Natán a David. ¿Quién era Natán? Profeta Natán, ¿verdad? Jehová envió a Natán a David, y viniendo él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Puedes imaginarte, ¿no? En una ciudad, un hombre rico, un hombre pobre, es el pan de todos los días. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. ¿Vamos bien? Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, que dice, ya leímos que tenía muchas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para el que había venido a él. No se vale, ¿no? ¿Sí estás de acuerdo? Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y hasta ahí todos vamos bien y decimos: David, qué buena reacción, claro, el varón de Dios reaccionando ante la injusticia. Entonces dijo Natán a David: ¿qué crees? Tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel:
Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría dado más. Te habría añadido más, dice. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Cómo? Pero si David ni estaba cuando... Él no mató al... No, sí, claro que sí. Porque así ve Dios las cosas. David fue el autor intelectual, él no ejecutó ninguna. Yo no he matado a nadie, no, ¿cómo no? Tú lo mataste. No, fue ya en la guerra los amonitas. No, tú lo mandaste matar. Y Dios le carga la responsabilidad a quien le corresponde. Así es nuestro Dios, una chulada de ser. Amén, ¿verdad, Candy? Vaya un amén acá, caray. Qué bien, Candy está poniendo atención. ¿Dónde me quedé, hermanos? Versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Menospreciar a Dios, cosa seria. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. ¿Se acuerdan cuándo se cumplió esto? Con Absalón. Cuando durmió con las 10 concubinas que dejó cuando se fue huyendo, y a la vista, en el terrado del palacio, a la vista de todos, ahí tuvo relaciones con ellas. Se cumplió esto. Porque tú lo hiciste en secreto, le dice el Señor. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Me encanta David, no necesito echar un rollo más largo. ¿No? Cuando alguien reconoce su pecado es bastante simple, pequé contra el Señor. No le des vueltas, no inventes historias. Es que lo que pasa, mira, Natán, ¿yo qué culpa tengo? Mira, yo me estaba paseando un día en el terrado y me asomé y la vieja esa estaba bañando ahí encuerada. Pues ¿quién le manda a bañarse encuerada, no? Y estar tan guapa. Pues ¿yo qué? ¿No? Y luego la llamé para que me la presentaran y vinieron, y ¿qué crees? Pues se puso de modo. Y pues vino y pues ya lo demás es historia, ¿no? ¿Verdad que no? ¿Para qué dar tanta explicación? Cuando Dios te confronta con un pecado, dile al Señor: pequé, Señor, perdóname. Perdóname, pero no nada más di perdóname, no lo vuelvas a hacer. Apártate de eso, ¿no? Se supone, ¿no? ¿O no? ¿Dónde me quedé, hermanos? Versículo 3. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Una pregunta rápida ahí. ¿Cómo fue eso? Si esto no se supo públicamente así nomás. O no se sabe que se haya publicado nada de esto. No, lo que pasa es que hay un mundo espiritual. Hay huestes espirituales de maldad que se pitorrean del Señor cuando alguno de sus hijos desobedecemos. Dice la Biblia que Satanás es nuestro acusador. ¿No? Una de sus principales actividades es ir con el Señor y decir: ¿ya viste a Pedrito, Señor? Lo que está haciendo. No que muy, no que tan, no que tú acá, no que él acá. ¿Qué pasó? Y entonces dice: los enemigos del Señor blasfeman del nombre de Dios. Y entonces le dice: el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se fue a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Uy, qué feo es cuando los niños se enferman, ¿no? Y cuando se enferman gravemente es peor todavía. Entonces David rogó a Dios por el niño. Y ayunó David. Y entró y pasó 15 minutos acostado en tierra, orando al Señor. Una hora y media. ¿Cuánto?
toda la noche, enterita. Así es un papá cuando se le pone grave a un hijo, ¿no? No duermes y oras como loco toda la noche, desesperado. ¿Sí o no, papás? ¿Verdad que sí? Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día, híjole, siente esta agonía, híjole, qué horror, murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Sí ves la actitud de David? Oiga, rey, no me hablen ahorita, no, ay, voy a orar por mi hijo. ¿Sí o no? ¿Sí ven? No quería que le hablaran. Dice, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se bañó, se ungió y cambió su ropa y entró a la casa de Jehová. ¿Y qué? No. Uf, qué corazón de este cuate, ¿no? ¿Cuánta gente ha escuchado resentida contra Dios porque se le murió el hijo? En serio. Qué horror. Este cuate se levantó y fue a la casa de Dios y adoró al Señor. ¿Cómo oras a Dios después de la muerte de un bebé? No te pases, David. No te pases. Este era el corazón de este cuate. Que dijo, yo ayuné, yo oré, Señor, esto dice y tú eres Dios y lo que tú digas está bien. ¿Sí estás de acuerdo? Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto lo que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas y muerto el niño te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Lloraba al niño antes de que se muriera. Le lloraba a Dios en su presencia, Señor, sánalo. Luego, ¿qué dice? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Yo lo voy a alcanzar después y me lo voy a encontrar allá porque él sabía que los niños dónde están, ¿no? Los niños inocentes cuando mueren, el Señor Jesús dijo de ellos es el reino de los cielos. Entonces dice, yo cuando muera me lo voy a ir a encontrar allá. O sea que un día David se va a reunir con este niño. Pero por lo pronto Dios tomó otra decisión, muy dura. Y consoló David a Betsabé su mujer y llegándose a ella, durmió con ella y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Salomón quiere decir pacífico. Pues para que no se le olvidara a David y entendiera que Dios amaba a este niño, a pesar de que le dijo que se iba a llamar Salomón, pacífico, mandó al profeta con un recado, versículo que sigue, y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Pues no que se llamaba Salomón, sí, pero también se llamaba Jedidías. ¿Y qué quiere decir Jedidías? Muy amado de Jehová. Esa es la traducción de ese nombre, Jedidías. Jedidías es hebreo puro. Viene de Jedid. Jedid quiere decir muy amado. Y Jedidías quiere decir muy amado de Jah. Jah es la abreviatura de Jehová. ¿Va? ¿Sí estamos?
Entonces, recapitulando un poquito hasta aquí, Dios le advirtió al hombre claramente las consecuencias del pecado. En el Edén le dijo, oye, el pecado trae consecuencias. Y aquí vemos una historia muy lamentable y triste de las consecuencias del pecado. Qué triste, qué difícil. Pero este pobrecito a partir de ahí vivió estresado. Ahorita les voy a enseñar un par de salmos más, pero quiero hacer una pequeña pausa aquí y decir que las consecuencias de vivir la vida como se nos da la gana o como se nos dé la gana llegarán tarde o temprano. En esta vida y en la que sigue. ¿Se acuerdan de ese pasaje de Tesalonicenses? Segunda de Tesalonicenses 1:6. Sígueme conmigo en estos versículos, porfis. Si hasta aquí no has puesto atención, concéntrate acá. Porque esto es importante. Como bien decía el Señor hace ratito por medio de mi hijo, lo más importante, más allá de la alegría, el gozo y todo lo demás que podemos disfrutar, la salvación, es lo más importante en la vida. ¿Sí o no? ¿Por qué? Ve lo que dice aquí, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Dice, y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Uf, ¿verdad, Candy? Es que Candy y yo estamos aquí muy cerquita. Uf. Les platico que este fue uno de los principios que tocó mi corazón cuando me convertí. Sí les he dicho, les he contado la historia. Que me enteré por primera vez que el Señor Jesucristo iba a regresar. Yo no sabía. Porque en la Iglesia Católica no me lo dijeron. Perdón por los católicos. No me lo dijeron. Y la segunda cosa que no me dijeron tampoco es que la segunda vez que viniera iba a venir, como dice aquí, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocían a Dios ni obedecen al Evangelio de Jesucristo. Y ahí yo dije, ya valí. Si no viene otra vez el niñito al pesebre, ¿verdad? Y bien lindo. No, viene con la espada desenvainada y a cortar cabezas, como dice la Escritura. ¿Cómo crees que Jesucristo va a regresar así? Claro que por un lado dices, tiene sentido. Pues si ya vino y murió como un perro, una cosa espantosa, ¿por qué habría de regresar a lo mismo? Claro que no, viene a ajustar cuentas con la humanidad. Decir, a ver, ¿con qué de quién se burlaban? A ver, quiero ver. A ver, alégale. Y allí va a ser un show. Me lo estoy deleitando. Estoy esperando para ver la cara de todos los malvados, a ver qué cara van a poner cuando Jesucristo se les aparezca y les diga, a ver, ¿cómo estuvo la cosa? ¿Qué decías? ¿Que yo no existo qué? ¿No? ¿O que yo no era Dios? ¿O que yo qué? ¿Que era mentiroso? ¿Cómo estuvo la cosa? Qué padre. Pero pobrecitos de ellos. Pobrecitos, porque dice que van a sufrir pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor por la eternidad. Sí sabes que va a haber niveles de condenación. Algunos a lo mejor no van a arder horrendamente en el lago de fuego, no sé, a lo mejor, pero van a estar en la oscuridad, lejos del Señor, sabiendo que allá está el Señor en la luz con su gente, por la eternidad. Eso sí es una tragedia. Eso sí es un drama. Eso sí es serio. Eso es más que una historia bíblica. Es el futuro. Por eso insistimos tanto en que hay que convertirse. Por eso estamos en el tema de Hechos 3:19, mis amados. Hechos 3:19, por favor. ¿Sí me sigues? ¿Cuánto me queda, yo? ¿Eh?
46, ya se me acabó el tiempo. Ya hace rato. Hace 16 minutos. Dijo, es que me emociono, mis amados. Dice, ya voy a terminar. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? ¿Para qué nos tenemos que arrepentir y para qué nos tenemos que convertir? Para que sean borrados nuestros pecados, dice aquí. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y infártate conmigo. ¿Sabes qué palabra griega es esta de refrigerio? Anapuxis. Ay, ustedes saben griego, ya les queda clarísimo, ¿verdad? Anapuxis con X. ¿Sabes qué quiere decir? Revivir. Revivir, volver a la vida. Y la escritura es muy clara que estamos muertos espiritualmente y cuando nos convertimos, volvemos a nacer, volvemos a la vida. Anapuxis, para que vengan de la presencia del Señor tu nuevo nacimiento. Es lo que está diciendo aquí. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, ahí que se esté hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Eso está por ocurrir, ya lo hemos dicho tantas veces, los escatoloquitos lo saben perfectamente. ¿Sí o no? Que el Señor Jesucristo está por volver. Entonces, cierro el paréntesis. El Señor quiere que nos arrepintamos y que nos convirtamos de todo corazón. Porque Él es un Dios misericordioso y un Dios bueno y compasivo. Eso decía David en el Salmo 51:1. ¿Se acuerdan de este pasaje? Es un clásico del cristianismo, de la iglesia, ¿no? De los cristianos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por justo en tu juicio. Este es el verdadero arrepentimiento. Aquí está descrito lo que es el arrepentimiento. Es venir a Dios a humillarte delante de Él, a pedirle perdón y decirle, Señor, he pecado contra ti. Más allá de que lo que diga la sociedad, y si la sociedad lo aplaude, y hoy está muy de moda, ¿no? Que la sociedad aplaude los pecados más grotescos de los humanos. Bravo, bravísimo, ¿verdad? Si quieres matar al bebé, perfecto, ahora se autoriza que lo puedes abortar a los 7, 8 meses de embarazo, bravísimo. Pues si ya vamos a llegar como estaban antes, que los quemaban para ofrecerlos a los ídolos. Es lo mismo, eso no ha cambiado. El diablo quiere hacer de las suyas y quiere que los hombres vivamos para hacer iba a decir estupideces, pero no, porque estoy en el púlpito, perdón, sus tonterías. ¿Sí estás de acuerdo? Y el cambio de sexo y toda esta porquería y toda esta aberración que estamos viendo todos los días a nuestro alrededor. Por Dios. Salmo 51:9. ¿Qué dice? ¿No es esta la actitud de un arrepentido? Señor, bórrame mis pecados, por favor. Esconde tu rostro de mis rebeliones, de mis maldades, de mis pecados. ¿No? Entonces, concluyo. En conclusión, y aquí es donde ustedes despiertan, se alegran, se emocionan. Dos grandes fuentes de aflicción en la vida. Dos grandes fuentes de aflicción y que nos pueden durar toda la vida. La primera, las cosas que los demás hacen o pueden hacer contra nosotros movidos por envidia. Esa es fuente de aflicción, que te puede durar toda la vida. Las cosas que los demás hacen o pudieran hacer, porque no siempre pasa lo que tememos. Está comprobado que más del 95% de nuestros temores, y hay quien habla de un porcentaje mayor, nunca llega a ocurrir. Qué interesante eso, ¿no? Pero puedes vivir esclavo a eso toda tu vida, angustiado, afligido toda tu vida porque crees. Y la segunda cosa es las cosas que nosotros hacemos mal delante de Dios. 1 Pedro 4 es mi último texto. 1 Pedro 4:1.
Chécate este texto maravilloso, es una barbaridad. Primera de Pedro 4:1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. ¿Así fue? ¿Sí estás seguro que así fue? ¿Cristo padeció por nosotros en su cuerpo? Nosotros también debemos armarnos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, o sea Cristo, terminó con el pecado. Cristo terminó con el pecado, ¿sabías eso? Lee Romanos, por Dios. Lee Romanos. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, a los no convertidos, a los no creyentes. Basta ya todo ese tiempo en el pasado para seguir haciendo lo que les agrada, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y te presionan, se burlan de ti o sultanan. Pero ellos, y aquí es donde la iglesia dice aleluya, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a todos, los vivos y los muertos. Una de las experiencias más reconfortantes en la vida y pacificantes es dejar el pecado. Voy al frente de esta fila y te lo digo por experiencia. Una de las cosas más reconfortantes y pacificantes en la vida es dejar el pecado. No importa cuál. Apartarse del pecado y poner al Señor en primer lugar. Si Dios ha dicho, esto no, eso no. Nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca. No, Señor, es que soy débil. Por eso vivo gritando en mi casa, porque soy tan débil y me hacen enojar tan seguido. Señor, deberías cambiarle el carácter a mi mujer que me hace gritar todo el día. ¿Sí? ¿Crees que Dios te va a decir, ok, la voy a cambiar a ella y tú sigue gritando? ¿Tú crees? ¿Por qué no? Dios me dice a mí, no grites. No maldigas. No digas malas palabras. ¿Sí o no? No, Pedro, no te exageres. No fanatices. Es decir malas palabras, pues está padrísimo. ¿Tú crees? Lee la Biblia. Pregúntale a Dios. ¿Qué dice Dios? No, es impresionante cómo hablan el vocabulario de las chavas. El otro día venía a una plaza, creo que en La Perla. Y veníamos atrás de unas muchachas. Muy bonitas a las muchachas. Venían diciendo unas palabrotas. Yo me quedé de una pieza. Dije, ¿cómo? Tan bonitas las chamacas. Unas palabrotas así bien grandotas, bien pronunciadotas, ya sabes, así bien sabrosas. Y se veían muy distinguidas las niñas. Entonces, uy, ¿cómo es posible? Tal vez en una persona sin educación, ¿verdad? Y como dice la Biblia, gente del vulgo, pues bueno, se entiende un poquito más, pero en una persona distinguida, bien vestida, que se ve que tiene recursos, que seguramente tuvo escuela, no, hoy hablan increíble. Y así podría seguirme con muchas cosas del mundo, de cómo hace el mundo, de cómo vive el mundo, de los principios mediante los cuales se rige la vida de los gentiles, de los que no conocen a Dios. Entonces hagámosle caso al Señor. ¿Qué opinas? Arrepintámonos. Digamos, Señor, perdón, quiero hacer las cosas bien. ¿Cómo dices que es? ¿Por la derecha? Va por la derecha. ¿Que por la izquierda? Pues por donde tú digas. Que ya no grites, que no maldigas, no maldigo. Que ya no tengas malos pensamientos, está bien, Señor. Ya le voy a bajar, ya no voy a hacer eso, ¿no? Que no digas mentiras, que no robes, que no, lo que Él diga. Lo que Él diga. Ponerlo a Él en primer lugar, como David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, y en todo lo que Dios le mandó, todos los días de su vida, no se apartó, excepto
aquella vez. Y está bien, hay excepciones y Dios no tiene problema. Ok, te perdono, ¿te arrepientes? Te perdono. ¿Sí o no? Así es nuestro Dios, ¿no? Misericordioso, compasivo. Si vamos y le pedimos perdón, nos perdona y nos libra y nos guarda y nos protege. Es maravilloso el Señor. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Bueno, oramos. Quiero ser un reflejo